Seguimos en ATP en esta tarde y vamos ahora a concentrarnos en un tema que aflige a muchas barriadas de la ciudad de Santa Fe y de los grandes centros urbanos de la provincia. Tiene que ver con los consumos problemáticos y con las adicciones. Por ese motivo hemos convocado a Gisela Escota, que es integrante del Rincón Cultural. ¿Qué tal? Bienvenida, Gisela, buenas tardes. Gracias. Y también a Gabriela Campins, que es de la Casita de Luján, bueno, ¿verdad? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, chicas, la información indica que hay un aumento del consumo de sustancias problemáticas y ustedes eso lo ven a diario en su trabajo cotidiano, en los barrios, y queremos conocer un poquito cuál es, en principio, el trabajo concreto que ustedes realizan en cada uno de sus barrios. Bueno, bien. Sí, es como bien decís, como mencionás, nosotros desde nuestra experiencia, el trabajo cotidiano que venimos desarrollando, somos muchas las instituciones comunitarias que trabajamos los consumos problemáticos y en ello relacionados a los problemas de salud mental. En primer lugar, no nos olvidemos que venimos de una pandemia, de atravesar 2 años de momentos muy difíciles y principalmente para estas personas, estos sujetos con los que trabajamos, que en esos casos esa problemática se profundizó, se agudizó, porque bueno, fueron momentos de encierro muy complejos, donde no tenían dónde acudir, y nosotros vemos a diario cómo el consumo aumenta. Es una experiencia que la vivimos todos los días en nuestros espacios, que son múltiples. Abordamos hasta problemas de personas en situación de calle, por lo tanto también atravesamos y nos incluimos en esos procesos porque trabajamos de esa manera, en esos procesos tan difíciles que estas personas hoy atraviesan y donde el consumo es su principal problema, por supuesto. Cuando hablamos de consumo nos referimos a drogas, pero también alcohol. Sí, a todo, porque como todos sabemos hay un montón de tipos de consumos. Me quiero quedar con lo que decía Gisela, que cuando hablamos de consumo parece que eso es lo que está, y lo primero que vos ves de la persona, que está súper criminalizado el consumo de cualquier tipo de sustancias y alcohol y de otras cosas más, pero cuando pasan la puerta de nuestro dispositivo nos damos cuenta que lo que tienen arrasado son un montón de otras cosas, que el único problema que tienen no es el problema de consumo, sino que tienen arrasado, no sé, vienen hasta sin documento las personas, vienen súper vulnerados de toda clase de derechos, no están ni siquiera formados en nada, no están alfabetizados, están súpermente, son los últimos del Estado. Y la verdad que nosotros, las instituciones comunitarias, eclesiásticas, organizaciones sociales y culturales, lo único que hacemos es paliar todo el problema enorme que viene desde un mensaje claro del gobierno nacional y provincial de ajustar siempre con los lados más vulnerables de todos. Cuando decís paliar, concretamente, ¿qué hacen? Bueno, en nuestros espacios se brinda alimentación, bien. Hay espacios de higiene, de escucha individual, sí, y colectiva, porque bueno, nuestros dispositivos también están compuestos por un equipo interdisciplinario. Nosotros decimos estos temas, este tema en particular hay que abordarlo integral, intersectorial e interdisciplinariamente. Por lo tanto, es muy complejo y es ahí donde decimos, bueno, nosotros tenemos recursos y herramientas hasta un cierto punto, pero como la problemática viene desbordando, es donde necesitamos articular con otros espacios, entidades públicas, de la salud, la Dirección de Salud Mental, que son las instituciones con las que nos vinculamos, y ahí es donde encontramos, bueno, muchos huecos y dificultades. Ustedes recién mencionaban que la adicción es lo que se ve, pero que atrás hay muchas otras cosas que brotan o que de alguna forma emergen frente a la explosión que significa ser adicto o ser adicta. ¿Cuál es la situación de las familias? Entiendo que también trabajan con chicos y chicas muy jóvenes, ¿no? O con una población adolescente. ¿Cuál es la situación de las familias? ¿De los papás, de las mamás, de los hermanos? ¿Cuál es esa realidad que suponemos pero que no conocemos porque no la vemos quizás? Claro. Sí, principalmente trabajamos con jóvenes, adolescentes, porque bueno, hoy es el sector más vulnerable. En el Gran Santa Fe, el 50% de la tasa de desocupación son jóvenes de 18 a 30 años. Y esa es la población con la que nosotros trabajamos principalmente.
a pesar de que vemos que hay una baja en la edad del consumo, por lo tanto, en algunos espacios se viene trabajando con niños, lamentablemente. Es muy grave, la situación es muy dolorosa, y con la familia se trabaja, por supuesto, con el entorno socioafectivo se trabaja, porque bueno, el sujeto no es una persona aislada, tenemos que trabajar con el contexto y con la familia. En todas las instituciones se trabaja de esta manera. La falta de trabajo... Y eso es fundamental, y la verdad que está muy difícil, aunque bueno, cada espacio tiene su particularidad. También nosotros, digamos, el Rincón Cultural hace mucho más lo que es la prevención, el deporte. En nuestro caso, en nuestra institución se trabaja de manera residencial, viven los varones porque casi todos llegan en situación de calle. También eso denota una falta terrible de Estado, no solamente provincial, sino también municipal. Que no hay espacio para que los jóvenes, y muchas veces la pregunta que nos hacemos es si la calle te lleva al consumo o el consumo a la calle. Hay un montón de falta de respuestas, y ante esa falta de respuestas las organizaciones nos venimos juntando todo a lo largo de que empezó esta gestión, y creo que hemos tenido un montón de paciencia, como decía mi compañera, porque entendíamos que estábamos en pandemia y que muchas cosas no podían darse, pero bueno, es hora de hacernos escuchar, que nuestros dispositivos están estallados, que cada vez más pibes están en la calle, que atrás de esos pibes hay familias también que muchas veces vienen a buscar respuestas a nuestras instituciones, y nosotros hacemos lo que podemos. Pero acá la necesidad básica que tenemos y más importante es de un Estado presente y que trabaje codo a codo con las instituciones. Los pibes en la calle no es una frase hecha, se ven los pibes en la calle, digamos, sí, viviendo, no, esto es una realidad. Cuando ustedes sostienen que faltan políticas públicas, y desde el conocimiento que a ustedes les da de estar en contacto directo con los chicos y las chicas que se encuentran en esta situación, ¿cuáles deberían ser por lo menos la primera medida que debería tomar, independientemente de juntarse con las organizaciones, ¿no? Pero ¿cuál debería ser, qué es lo primero que hay que hacer? Y lo más fácil que le sale al Estado es conveniarnos por 2,50 pesos, que es lo que ellos quieren destinar al presupuesto que le derivan a los consumos problemáticos, la verdad. Necesitamos que sean acordes cada uno de los presupuestos para tamaña problemática que nosotros acompañamos. Lo que estamos buscando es un consenso, que puedan sentarse con nosotros, porque cuando hablamos de dinero no es solamente que lo que nos importa del Estado es que vengan y financien nuestras obras, sino que también agilicen un montón de cosas y trámites que están a la merced de ellos, y que pensamos que con un llamado telefónico pueden a veces apresurar mucho más las cosas que nosotros, que a veces tenemos que presentar una nota o acompañar el pibe, o te dan un turno para un pibe de acá a 4 o 5 meses. El sistema de salud también está estallado y está en serio riesgo de que sea privatizado, y ahí sí que van a quedar un montón por afuera. Nosotros decimos en realidad que el principal problema es esto, la falta de inversión en políticas públicas en materia de salud, como decía Gaby, educación, deporte. Es ahí donde el Estado tiene que invertir para reducir esta problemática, porque hoy la situación de las barriadas, de los sectores populares, es muy compleja, y después lo que se ve en contraposición a eso es, por ejemplo, la creación de cárceles. Por lo tanto, recursos hay, el problema es hacia dónde son dirigidos esos recursos y con qué objetivo, ¿no? Nosotros venimos de la marcha de la gorra, entonces ahí es donde conoces cuál es la situación de esos pibes, y ellos mismos te dicen, bueno, nosotros no tenemos laburo, nos cuesta un montón conseguir un laburo, porque además están en situación de calle, imagínate lo que es, ¿no?, esa situación, y te crean cárceles. Esa es la política de este gobierno. O ingresa cada vez más policías también, eso también. Sí, es la contracara, ¿no? Tampoco asociar directamente que la gente que vive en situación de calle o que vive en situación de pobreza o de indigencia está vinculada al delito. Pensaba recién en lo que ustedes están manifestando en torno a la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones, APRECOD. ¿Cuál es la opinión que les merece esta agencia? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? ¿Y qué tipo de vínculos tienen ustedes con ellos? Bueno, principalmente es esto, que podamos ser convocados cuando hablamos del convenio que las instituciones tenemos con la agencia. No solo nos referimos al monto, no es eso lo que solamente queremos discutir, que desde ya
que no contempla el proceso inflacionario que hoy estamos viviendo, sino que queremos discutir las condiciones, que nos escuchen, las necesidades de cada dispositivo, que son diferentes, las demandas por la población, por la cantidad de gente que atendemos, qué servicios se presta a los profesionales. Esa es la principal demanda que tenemos hacia la agencia. Y después que pueda articular interministerialmente esto, lo de salud. Hoy nosotros nos acercamos a los centros de salud, que son donde muchas veces un pibe puede ser atendido por un psiquiatra o un psicólogo y tenés turnos para un mes de espera. Entonces se complejiza mucho ese proceso de recuperación. En relación con lo que pasa en las barriadas, que ustedes conocen la realidad en el territorio, un poco estaban marcando la dificultad que tiene el Estado de llegar al territorio. ¿Qué diferencias pueden realizar en torno a la realidad de las mujeres que no tienen trabajo, que están a cargo de la familia, que llevan adelante la casa y que quizás el esposo tampoco tiene trabajo y tienen que llevar ellas adelante la casa? Bueno, yo te decía hoy del 50% de la población que está desocupada, que es joven, en el caso de las mujeres se duplica, ¿no? Eso por un lado. ¿Sabemos por qué? Bueno, por una cuestión de género, sí, notablemente es eso. Las mujeres siempre por el mismo trabajo son más mal remuneradas, después trabajan, hacen su doble tarea en el hogar y eso no es reconocido. Pero eso también se ven, digamos, las decisiones o que no hay espacios para mujeres. Digamos, volviendo a la temática del consumo problemático, hay muy pocos espacios para mujeres y disidencia también, como para no dejar afuera las disidencias. Vos buscás un lugar para que una chica pueda hacer su recuperación y es casi imposible encontrar un lugar. Y eso es una cuestión de género, claramente. Que no haya tanto trabajo para mujeres también es una cuestión de género. Sí, el acceso a la educación, al trabajo, y que el trabajo que se hace en casa no es remunerado, por lo tanto, muchas veces ante la falta de trabajo de los varones, en los grupos familiares son ellas las que tienen que hacer esa doble tarea. Así es, sí, así lo observamos que sucede. Bien. Finalmente, ¿tienen prevista algún tipo de actividad, algún tipo de encuentro? ¿A qué agenda próxima tienen en mano? No, pero en el día de ayer tuvimos un encuentro que fuimos convocados por la agencia, que creemos mucho más que es por una cuestión que los convenios ya estaban firmados, porque no nos quedó otra. Cuando nos llamaron ya era para firmar, nunca se acordó, no hubo reuniones ni siquiera para hablar del presupuesto que iba a estar para cada dispositivo. Y ayer en mano, al vocal de la zona, Gustavo Vogel, se le entregó un acta acuerdo que fue diseñada y llevada a cabo por todas las instituciones de la red, con convenio y sin convenio. Ahora estamos esperando qué respuesta hay y si no después veremos cómo seguimos de cara al 2023. Bien. Recordamos que todas estas organizaciones que ustedes mencionan, ¿que cuántas son? 10 organizaciones de Santa Fe y el Gran de Santa Fe atienden alrededor de 9.000 pibes y pibas de la ciudad. Un dato para tener en cuenta. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, Gisela y Gabriela, por haber estado con nosotros. Ellas representan a Rincón Cultural y a Casita de Luján, dos de las instituciones que están bregando por el trabajo en los territorios para prevenir y erradicar las adicciones, sobre todo en las juventudes, que es una problemática acuciante.